Hola, ¿cómo estás? Había hablado yo de los ateos, ¿no? Y cómo hacer para aproximarse a los ateos, especialmente por la inquietud de algunas personas que tienen familiares ateos y quieren que estas personas se acerquen al Señor. Y los distinguí de los agnósticos, ¿no? Y por supuesto, no tenía que esperar nada para que las personas que son familiares de agnósticos me sugirieran abordar este tema para ver cómo hacer para dialogar con el agnóstico. Como había dicho en un punto de vista pasado, el agnóstico se diferencia del ateo porque el ateo ha resuelto el tema de Dios. Ha dicho que Dios no existe y ha tomado una decisión y partido y postura. El agnóstico normalmente es una persona que dice que él no es capaz de resolver el tema de Dios, que él no sabe, no conoce. De ahí viene precisamente el término agnóstico, ¿no? Significa que a, partícula de negación griega, gnosis, conocimiento, es decir, el que no posee conocimiento, el que no sabe. En buen castellano, no sé. ¿Cuál es el tema de Dios? No sé. Y claro, siendo un tema fundamental, no solamente no sabe, sino que no le interesa resolverlo. Para el agnóstico, el agnosticismo no es un punto de partida para tratar de entender la realidad, es un punto de llegada. Él ya decidió que iba a ser agnóstico. El cardenal Ratzinger, antes de convertirse en papa, muchos años antes, escribió un perfil del agnóstico, no un perfil basado en personas que él conocía, donde él iba a insultar a estas personas o agredirlas o descubrir secretos de su personalidad. No, simplemente basado en lo que la teología nos enseña de Dios. El Benedicto XVI, bueno, el hoy Benedicto XVI, entonces el cardenal Ratzinger, reflexionaba diciendo que, por supuesto, que el agnóstico produce tristeza en un corazón cristiano, porque es una persona que no está cerca de Dios, pero tiene todas las características como para irritar a un cristiano más que darle tristeza, porque es una persona que simplemente no cree en nada. Cuando uno está en diálogo con ellos, las personas relativizan todo, dicen, bueno, sí, esto es interesante, pero es más interesante de esta otra forma, ¿no? Son personas que además tienen una resistencia a pensar en otras cosas que no sean ellos mismos, ¿no? Son personas bastante egocéntricas, bastante ególatras. Y eso es una de las características de estas personas, los agnósticos, justamente el de no abrirse a los comentarios de los demás y relativizar todo, ¿no? Tú dices, mira, acá están estas pruebas de la existencia de Dios. El ateo, movido por la furia que le tiene a Dios, va a tratar de discutir contigo, de rebatirte, ¿no? Y de esa manera ya está dialogando contigo. Pero en el caso del agnóstico, el agnóstico te va a decir, qué interesantes tus pruebas de la existencia de Dios. Me alegro que funcionen para ti, pero para mí no. Para el vecino, no sé. Para la vecina, tampoco. Pero en última instancia, como ven ustedes, el agnóstico hace depender la verdad y la realidad de la postura subjetiva de cada uno. Y considera que nadie puede cuestionarle a él su postura subjetiva porque es una postura que él ha tomado, que a él le ayuda y que hace precisamente que las cosas se presenten de una manera tal que nadie se compromete con nada. No hay motivos para comprometerse con nada. Este gran autor francés católico converso, Charles Péguy, describía a los agnósticos llamándolos bienpensantes, es decir, aquellas personas que siempre tienen una buena idea, que siempre tienen ideas valiosas, inteligentes, comentarios interesantes, ¿no? Que son muy, muy buenos para la conversación y para la compañía, ¿no? Pero son pésimos para cualquier otra cosa que requiera compromiso, ¿no? Y justamente hablaba de que los bien pensantes eran personas que estaban sometidas a la física de la impenetrabilidad, ¿no? ¿Qué cosa quería decir con esto? Quería decir que los agnósticos se parecen a aquellas personas o aquellos animales que están impermeabilizados al agua.
La perfecta impermeabilidad, ¿qué cosa hace? Hace que cuando caiga una gota, esa gota de agua se deslice completamente, no penetre en nada en el tejido, ¿no? Y en consecuencia, la segunda gota no va a encontrar un trabajo comenzado. Llega y encuentra una superficie tan hostil como era la superficie de la primera gota, ¿no? Y una superficie que le hace deslizarse completamente y en consecuencia no logra dejar nada de sí, ¿no? Como los patos, ¿no? Los patos, saben ustedes, están dotados de unas plumas que los protegen del agua y en consecuencia el pato puede nadar todo lo que quiera, mojarse, sumergirse, pescar, lo que sea, sale, mueve su colita y está completamente seco, ¿no? Las pocas gotitas de agua que se habían quedado en el cuerpo se las sacude precisamente con esta movida de colita, con la cual no necesita más para mantenerse seco, ¿no? Existen lamentablemente los patos espirituales, y si bien los patos reales el Señor los creó y les dio este don de poder protegerse del agua, el pato espiritual no se protege del agua, se protege de la gracia de Dios. Y en consecuencia, la gracia de Dios no llega a él, no se derrama en él. Entonces, con este perfil psicológico y con esta actitud, ¿qué es lo que se puede hacer? Ante todo, hay que rezar por aquellas personas que nosotros conocemos que son agnósticas, especialmente aquellas que son más cercanas por nosotros, porque el Señor escucha con un particular amor aquellas oraciones que son dirigidas con auténtica preocupación por la persona. Y eso es importante porque, en general, como el agnóstico no dialoga, no hay manera de establecer un puente con él. Claro, parecen que dialogan, ¿no? Hablan muy bien, señalan, pero después relativizan completamente las cosas, ¿no? Te escuchan, así, qué interesante, qué bien te está yendo con tu religión, a mí me parece muy bien, pero es una cosa que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces hay que rezar porque, dado que no existe un parámetro para dialogar con él, no existe un marco propio para hablar con él, entonces nunca se llega a la ocasión en que uno puede trabar una discusión, como podría trabar con un evangélico, como podría trabar con un fundamentalista, como podría trabar incluso con un ateo. Entonces la oración es fundamental y, en segundo lugar, porque, como hemos dicho, no hay propiamente una razón para escuchar, no hay una voluntad para entablar un diálogo, entonces el católico le corresponde advertir al agnóstico, decirle con paciencia, pero con claridad: Dios existe, Dios está allí. Acuérdate de la apuesta pascaliana. Pascal decía: si yo creo en Dios y al final no existe, no he perdido nada, porque intenté vivir de acuerdo a ese Dios. Pero si Dios existe y yo no creo, cuando llegue el juicio final me voy a encontrar con que Dios existía y que hubiera debido tomar el paso lógico, ¿no? de por lo menos perseverar, ¿no? Entonces, como no tenemos herramientas para el diálogo, tenemos herramientas para la advertencia. Decirles: Dios existe, Dios está allí. Y no de manera amenazante, no de manera enérgica o copiosa, no, simplemente así como está. Decirles claramente: Dios existe, Dios quiere que tú te conviertas, Dios quiere que tú te acerques a Él, aunque tú no creas. Reza para que puedas creer. Y de esa manera abrirles la puerta para que, por lo menos, dado que su inteligencia está completamente embotada por la vanidad, a ver si es que el sentido de supervivencia, el temor al fracaso, lo mueve al agnóstico, mueve a la agnóstica, para que salga al encuentro de Dios y produzca esa pequeñísima resquebrajadura en la armadura de falta de interés y pueda
finalmente dejar espacio a la gracia para que la gracia ya no sea como la gota que cae sobre un pato que no penetra y rueda sobre su superficie, sino que sea como aquella gota que ha encontrado la pequeña hendidura para poder penetrar y abrirle el camino a todas las demás. Que tengas un buen día.